Bien, pues este día tenemos el gusto de estar en el librero eh, con Ángelo Medina Lafuente, quien es un escritor boliviano que forma parte de la colección Formato del Sur de E1 Ediciones. Es el autor del cuarto título que está por aparecer. Eh, pues básicamente el viernes 18 de septiembre se va a presentar su libro Pensar con el oído. Y bueno, pues hoy está en el librero para hablarnos de él, de su libro, de literatura, filosofía, música, en fin, son varios los temas con los que podemos charlar con él y pues a mí me da mucho gusto saludarlo aquí. Pues Ángelo, pues qué bueno que estás aquí con nosotros en el librero. ¿Qué tal, Juan José? Para mí es el gusto. Gracias por la invitación. Bueno, y un saludo desde La Paz, Bolivia, que es la ciudad donde resido actualmente. Pues muy bien, yo creo que, eh, que efectivamente, como dije, hay muchas cosas de qué hablar, pero eh, pues el librero siempre se las ingenia para hablar de libros. Entonces, a mí me gustaría que nos platicaras tu historia con los libros. Es decir, eh, ¿en qué momento un libro comenzó para ti a hacer algo significativo, ¿no? ¿Cuándo encontraste que el libro era más que un mero atado de hojas manchadas de tinta? Bueno, esto quizás pasó desde una temprana edad y no es hasta hace mucho que caí en darme cuenta de estos pequeños recuerdos que quizás me han conducido a los libros, ¿no? Bueno, yo recuerdo que yo me crié con mi abuelo materno y él tenía una caja de libros. Él no era un lector, pero bueno, sí conocía la importancia como todos los padres, abuelos, la importancia de la educación, ¿no? Entonces tenía una caja de libros que eran muy variados, ¿no? Desde literatura, había libros de matemáticas, de historia, lo recuerdo casi muy vagamente. Y estaba en eso, ¿no? En una caja, no precisamente un estante donde generalmente están los libros, sino en una caja, ¿no? Y yo los cuidaba, recuerdo que para él la importancia de cuidar los libros estaba en el hecho de forrarlos, ¿no? O sea, de ponerles un papel que cubra la tapa, ¿no? Una manera de cuidar. Entonces, ah, cuando no había un papel especial para forrarlos, él lo hacía pues con periódico, ¿no? Entonces, esa era una manera de cuidarles. Entonces, yo recuerdo que le veía manejando los libros con cuidado, ¿no? Cuidando como si fuese un objeto, una pequeña joya, diríamos, ¿no? Pero que él no necesariamente no los leía, ¿no? Entonces estaba la caja ahí y yo que recién comenzaba incluso a leer, pues los hojeaba y lo que más me llamaba la atención eran los libros. Ah, creo recordar que bien podían ser de libros de trigonometría y demás, donde había muchas figuras, y entonces me preguntaba, en vez de letras, perdón, en vez de números había letras, ¿no? En estas fórmulas matemáticas, trigonométricas y demás. Entonces, de alguna manera fue mi primer contacto con los libros, el abrirlos y ver que eran diferentes a lo que yo usualmente veía en los libros de primaria, de escuela, ¿no? Eso por una parte. Y bueno, ya en mi adolescencia, pues ah, ya fue el hecho de responder o buscar algunas respuestas, ¿no? A las curiosidades que son propias de la edad, ¿no? Y, y eran temas muy variados, iba, qué sé yo, no sé, desde la historia,
Me gustaba mucho también la astronomía o las ciencias exactas, qué sé yo, la matemática, las físicas, la química, pero era el hecho de abrirlos y leer y prácticamente, claro, no los entendía, ¿no? Pero ya me llevaba una cierta curiosidad que era un paso para buscar algo más, ¿no? Entonces no era solamente quedarme con esos libros, ¿no? Bueno, y hasta que llegaron las clases de filosofía en la secundaria y, y bueno, hasta ese entonces yo no conocía ningún filósofo ni nada y bueno, recuerdo que el primer libro que leí de filosofía era la Apología de Sócrates de Platón, pero que no me había convencido mucho porque no encontraba todavía respuestas a esas inquietudes propias de la adolescencia, ¿no? Y bueno, y quizás a partir de la filosofía, ¿no? El hecho de preguntar, ¿no? Por cosas que no están, bueno, entre comillas, lo cotidiano, fueron lo que me llevó el impulso de leer ya con un poco más de seriedad a partir ah, de esa edad, ¿no? A partir de la adolescencia. Oye, y regresándonos un poco a tu infancia, eh, ¿recuerdas, puede ser, a lo mejor recuerdas algunos de los títulos o autores de esos primeros libros que estaban en la caja de tu abuelo? De hecho, he conservado uno, bueno, no sé, quizás un poco más de una mm, docena de libros, quizás llegarían unos 20 títulos a lo mucho, pero bueno, yo no sé qué pasó después con todos ellos, pero sí pude rescatar un libro, e incluso lo tengo hasta el día de hoy, está forrado con un periódico, y es un libro de literatura que hace un repaso de la literatura hispánica, ¿no? Entonces está desde los clásicos españoles, Garcilaso de la Vega, perdón, claro, Quevedo, Fray Luis de León, Cervantes, y un poco ya de entrada literatura hispanoamericana, sí. Y lo demás, pues no, sinceramente, a excepción de estos libros vagos de matemáticas quizás, pero de ahí no mucho. Es una pena, pero era pequeña. Sí. Sí, sí, bueno, es ese bagaje que tenemos todos ahí de Ujú. memorias, ¿verdad? Que después uno encuentra que tienen un significado muy fuerte, ¿no? Pero bien, eh, tú después encontraste una vocación inicial, según entiendo, pues que tiene que ver directamente con la filosofía, ¿no? Eh, eso fue ya, pues, cuando decidiste hacia dónde dirigir tus esfuerzos en una formación profesional. Eh, Evidentemente, pues ahí las lecturas, pues elegiste una carrera en donde, pues sí, la reflexión, el análisis y la construcción de ideas, pues son las herramientas, ¿no? Para avanzar. ¿Qué fue lo que, lo que entonces te definió por la filosofía, ¿no? Digamos, tu carácter se fue formando hacia ello, a estudiar filosofía en estos tiempos, ¿no? En estos tiempos en que bueno, no se aconseja desde el punto de vista económico hacerlo, pero que hace tanta falta ese análisis de la realidad. Bueno, precisamente eso, ¿no? Pensar la vida, ¿no? Con más seriedad. Quizás el hecho de tomarme muchas cosas en serio, ah, ah,
cosas muy de nuestro cotidiano, ¿no? Partiendo desde ya, había una intención, una inclinación a tomar las cosas con seriedad. Entonces, quizás diríamos ahora, ¿no? Ya viendo esto ah, con esta mirada un poco más amplia que tengo ahora, pues fue la que me inclinó hacia la filosofía, ¿no? Como un campo, diríamos, ¿no? Bueno, aquí ya, ahora yo no pienso que la filosofía es una especialización, ¿no? Claro, se estudia académicamente y demás, pero bueno, la filosofía está más relacionada con filosofar, pero suena mejor con pensar, ¿no? El pensamiento, ¿no? Entonces, y el pensar, pues lo hacemos todos, ¿no? Pero unos más que otros en el sentido de profundidad, quizás, ¿no? Y ahí está la diferencia. Y bueno, entonces esta inclinación a tomar las cosas con seriedad, a no dispersarme mucho ah, eh, de lo que marca de alguna manera la vida humana, ¿no? Entonces fue la que me condujo a leer libros de filosofía. Y bueno, y quizás lo bueno fue no solamente quedarme con con los libros clásicos de filosofía, ¿no? También me sirvió para leer y considerar otros ámbitos del pensamiento también como eso, como pensamiento, ¿no? Como ser un cuadro, una pintura, ¿no? La música, por supuesto, ah, una novela, un poema, ¿no? Entonces, la filosofía me sirvió como una base, ¿no? Para ah, que no esté tan desorientado, ¿no? Y para que pueda abordar un poco más las diferentes formas del pensamiento, como las diferentes representaciones artísticas, ¿no? Exacto. Y el, eh, pero efectivamente, en esos momentos iniciales donde se, se definen vocaciones y se eligen caminos hacia adelante, ¿verdad? Pues sí, seguramente la filosofía, pues sí, te mostró, te aclaró muchísimas cosas, ¿no? Pero, eh, pero no solo la filosofía, ¿no? No solo la filosofía, eh, porque y digamos que estoy construyendo un poco el camino para llegar a tu libro, que es donde me gustaría que ocupáramos la mayor parte del tiempo de la charla. Pero no solo la filosofía, sino también la música. La música forma parte de tu formación y forma parte, es una vocación tuya también. Eh, y la música, pues, es una forma de conocimiento también, eh, pero diferente, ¿no? Totalmente diferente al tipo de conocimiento que se explora con las palabras. Es la abstracción total, ¿no? Entonces, eh, también la vocación musical surgió desde cuándo, también desde, desde siempre, en fin, no sé cómo fue eso. Sí, casi en paralelo, mm, con la lectura, con los libros, sí. Y de hecho estudié primero música y cuando ya estaba, bueno, no terminé mi carrera en el conservatorio bueno, problemas institucionales y demás, pero de hecho comencé, una vez que terminé la secundaria, entré al conservatorio y de ahí estuve 5 años, pero en mi tercer año recién entré a la universidad para estudiar filosofía, ¿no? Entonces, claro, aquí hay claro, la gente diría que, bueno, yo empecé por todo lo que había explicado, diría que lo primero que hice al salir del colegio fue estudiar filosofía, pues, bueno, no, o sea, de forma
académica, ¿no? Pues fue primero la música, pero esto no me alejó, diríamos, de las lecturas, sino yo ya independientemente, pues trabajaba en paralelo también con los libros, ¿no? Ah, y bueno, la inclinación a la música, pues quizás fue, bueno, yo escuchaba música nacional propia de Bolivia, folclórica, ¿no? Popular, pero también había una inclinación a lo que hoy conocemos como la música clásica, ¿no? Entonces ya ahí ella era como lo mismo que la filosofía, ¿no? Algo mucho más, ah, entre comillas, serio. No es que quiera desprestigiar lo popular, pero en la música clásica ya había como algo mucho más quizás elaborado, ¿no? Un poquito más de pensamiento, ¿no? La- comparar, no sé, bueno, no necesariamente comparar, pero pensar en la música no sé, de Bach y todo eso. Entonces yo encontraba un poco más de orden, ¿no? Y fue lo que me llevó a estudiar música clásica y a la interpretación de la guitarra clásica, el hecho de tener mucho más compromiso, quizás, el hecho de estudiar música. Y ya dejé de dedicarme de alguna manera a la música folclórica, porque yo en mi juventud, bueno, no soy tan mayor, pero en mi adolescencia, pues formaba parte de algunos grupos de música nacional, de música folclórica, ¿no? Pero cuando ya conocí de alguna manera esta otra música, diríamos, pues ya me dediqué al estudio más seriamente, ¿no? Y bueno, también al igual que la filosofía y todas las artes lleva a una disciplina, ¿no? A tener un orden en cuanto a la interpretación del instrumento, ¿no? Al igual que el piano o el violín, dentro de la música clásica o académica, pues requiere compromiso, ¿no? Es decir, horas dedicarle al instrumento. Y fue precisamente esta seriedad la que, de tomarme otra vez las cosas con mucho más de responsabilidad y compromiso, la que me inclinó a estudiar música clásica, ¿no? Pero iban en paralelo tanto las lecturas, ya sea de lecturas de filosofía, y el dedicarme a la música, pues iban en paralelo, sí. Ahora bien, cuando, bueno, tú eres lector de volúmenes del- de gran calado, de gran calaña, quizás sería esa la palabra no sé, estoy pensando en la fenomenología del espíritu, en Kant, ¿no? Esos tratados, monumentales, ¿no? Que son construcciones inmensas, complejas, ¿no? Que reflejan la complejidad del ser humano, ¿verdad? Ese es un hecho. Pero, pe- eh, pero creo que tú, y bueno, eso lo vi cuando leí tu libro, eh, no solamente, no solamente, bueno, deseas comprender esas construcciones tan complejas o expresarte en un lenguaje así que también debes hacerlo porque es tu profesión, debes pues de realizar lo que corresponde a ella, ¿no? Pero además de eso, decidiste expresarte de una manera concisa, sintética, no sé, bueno, lo demás quizás serían otro tipo de más calificativos, ¿no? Más bien preferiría describir eso, ¿no? Eso conciso y sintético. Eh, y elegiste un género que, que muchas personas ya no lo utilizan
como se utilizaba antes, ¿no? A lo mejor alguien piensa que todavía se sigue utilizando con otras finalidades, pero la escritura de aforismos, que ese es el género al que elegiste dedicar tiempo pues el aforismo que ha tenido enormes exponentes, enormes escritores que se han dedicado al aforismo, pues quizá no tenga ya tanta popularidad, pero no por eso ha perdido efectividad, diría yo, ¿no? Y por otro lado, son aforismos que en el caso de tu libro adquieren el título de pensar con el oído. Que por lo que hemos dicho aquí, bueno, pues se ve lógico que tengan ese título, ¿no? Responden mucho a ti mismo, ¿no? Responden a ti, a tu conformación, ¿no? Intelectual. Pero entonces, ¿por qué no empezamos? ¿Por qué los aforismos, no? ¿Qué lecturas de aforismos te atrajeron tanto que dijiste, bueno, pues me gustaría hacer algo como esto, ¿no? Ya. Bueno, comencé, una de mis primeras lecturas era Nietzsche, ¿no? Friedrich Nietzsche, un gran, el aforista, diríamos, ¿no? De la filosofía, y además que escribía, pues, no de una forma rigurosa en el sentido quizás académico, sino era un literato también en el fondo, ¿no? Su libro así habló Zaratustra, pues muchos lo consideran como casi una elevación de la lengua alemana, casi comparado con otros grandes literatos como Goethe, ¿no? Entonces, ya estaba de alguna manera las lecturas un tanto fragmentarias, ¿no? Pero bueno, no fue hasta no hace mucho, diríamos casi cuando inició la escritura del libro, que es más o menos por el 2000, no sé, 16, si recuerdo bien, 2016, que leí a un escritor español que se llama Ramón Andrés, un escritor contemporáneo, y además es músico de formación académica. Él fue cantante de música antigua, música renacentista en su juventud, y bueno, de ahí decidió dedicarse a la escritura, al ensayo, también escribe poesía y sus libros de aforismo, ¿no? Entonces fue cuando leí estos libros de él, estos libros de aforismos, que diríamos fue la chispa, la llama, ¿no? que me, que me alumbró para dedicarme a este género. Y bueno, y también ya de ahí fui desglosando un tanto el por qué, ¿no? Bueno, claro, mencionaste a Hegel, ¿no? Y esos volúmenes de filosofía, Kant y demás, ¿no? Que claro, son... recuerdo que un poeta polaco decía pues que tenemos muy pocos fragmentos, lamentablemente quedan fragmentos de Heráclito, de Parménides, de todos estos pensadores presocráticos. Tenemos miles de páginas de Kant, ¿no? Y incluso añadí ahí, pues Kant podrá ser es de hecho un buen pensador, pero es que no escribía tan bien, decía este poeta polaco, ¿no? Y entonces lo que encontré en estos aforismos de este escritor, y de ahí, de este escritor español, y de nuevo, y releer otra vez los libros de Nietzsche y conocer otros aforistas como el Premio Nobel de Literatura, Elías Canetti, los clásicos como Lichtenberg, y retomar mucho más
esta filosofía fragmentaria, diríamos, poética de los presocráticos como Heráclito, ya se fue conformando un poco más la idea del por qué trabajar este género, ¿no? Y, y, y encontré también algo que a mí me gustaba mucho, que era que no había tanta rigurosidad como se podría pensar en un ensayo o en un tratado, ¿no? Esta idea todavía de tratado que aún sigue, sino de trabajar también como lo hace un poeta, un literato, y en mi caso como de músico, o sea, la parte artística de trabajar también el pensamiento y en este caso las palabras, ¿no? Entonces, bueno, tienes una idea, ¿no? En este caso del libro la temática del libro gira un poco de retomar el oído como uh, bueno, y esto no es nada nuevo, ¿no? Esto ya estaba en las viejas civilizaciones, en las viejas culturas, como un órgano del conocimiento, ¿no? Entonces retomar un poco esto y bueno, y el silencio también un tanto que ya el silencio en nuestro tiempo es un lujo, ¿no? Básicamente es eso, ya no nos falta espacios de silencio. Recuerdo que leía en un libro que en la civilización en Egipto había algo así como unos espacios de silencio, ¿no? Y bueno, y es lo que yo creo que no nos vendría nada mal ahora, perdón, ¿no? Tener un poco de recogimiento, ¿no? Bueno, entonces está el oído, el silencio y la música, que es la que conforma el libro. Y bueno, y aquí la música pues entendida como otra forma también de pensar y entender el mundo, ¿no? No simplemente pues como escuchar una obra, ya sea de Bach o, no sé, o de Mozart y entretenerse o deleitarse, ¿no? Que no quede simplemente eh, en, algo bonito para nuestros oídos, ¿no? Sino darle también un sentido, entender que también es una forma de eso, de pensar el mundo, por más alejado que esté de nosotros toda esta música, pero cuanto más nos sumergimos en ellas, más nos damos cuenta que todavía nos sigue, no, tiene mucho por decirnos, mucho más, que no está todavía tan alejada de nosotros toda esta música, ¿no? Entonces, bueno, entonces el libro se conforma de esta manera: tienes el oído, el silencio y la música, ¿no? Y el aforismo fue precisamente esa intención de, de trabajar un poco con el pensamiento y las palabras de una forma más artística, cosa que a veces el ensayo uh, y un poco nos limita, ¿no? Nos tenemos que enmarcar de alguna manera algunos estándares para presentar como si fuese un escrito académico, para que no sé, que se tenga que validar, digamos, de alguna manera entre comillas, por la academia. Entonces era tener un poco más de libertad, quizás, de trabajar esto, pero no de forma obviamente arbitraria, sino de tener mucho más precisión, de tener más cercanía y también darle esta otra parte artística, como lo haría un poeta. Pues el lector también va a encontrar muchas imágenes también en el libro, ¿no? Con imágenes o metáforas, como se quiera llamar, donde va a poder ver, nuestro riguroso, que es cómo se entiende la filosofía, ¿no? Incluso algo
quizás aburrido, ¿no? Para un lector que no está tan acostumbrado a leer a Kant o a Hegel y demás, ¿no? Pero que no pierde seriedad de trabajar con este género literario. Y quizás, bueno, el desprestigio un poco del aforismo nace del hecho de pensar que es fruto de la ocurrencia o del ingenio, algo muy, diríamos, muy poco elaborado. Quizás de ahí se podría entender que ha sido un tanto desprestigiado el aforismo, y cuando en el fondo es todo lo contrario, ¿no? Para empezar es pensamiento, ¿no? El aforismo también es pensamiento y exige mucho, un poco más, diríamos, porque se tiene que tener el cuidado de no quitar palabras que, que den sentido a lo que uno quiere decir, ¿no? Entonces está un poco ahí de ver qué palabra poner y quitar a todo aquello que un tanto distrae a lo que se quiere decir, ¿no? Entonces ahí está, digamos, el oficio del aforista en saber con qué palabra quedarse, ¿no? Qué palabra elegir, ya sea una conjunción, un sustantivo, un verbo, entonces, cosa que el lector se quede con lo esencial, ¿no? Con lo básico, y no lo básico en sentido banal, sino lo básico en su raíz casi etimológica, ¿no? Como base, ¿no? Lo mismo que radical, ¿no? Que viene de raíz, ¿no? Un tanto regresar a lo concreto, ¿no? También el aforismo, claro, puede ser un tanto abstracto, pero lo abstracto, el problema del abstracto está cuando desconecta con la realidad, ¿no? Cuando hay una desconexión. No un tanto un alejamiento, alejarse está bien, pero alejarse desconectando ya quizás ya sea un problema, ¿no? Entonces, bueno, hay, diríamos, dos formas de hacer el aforismo. En mi caso, un poco más regresando a lo concreto, a lo básico, como mencionó, a lo esencial, y elegí pues estos temas que son el oído, la música y el silencio. Exactamente. Ahí, bueno, el oído a mí me dijiste algo que me pareció muy interesante, pero que lo relaciono con el hecho de esto que decías, regresar a los orígenes, el mundo antiguo. Tu libro tiene múltiples referencias a la antigüedad, eh, y por eso me interesó mucho lo que ahorita acabas de mencionar, ¿no? Esa idea de entender el oído como un órgano del conocimiento, ¿no? ¿De qué manera estaba visto así el oído? Por una parte, ¿no? Y por otra parte, pues eh, los aforismos, eh, tú en tus lecturas, pues, lo encontraste tú que haya, no sé, alguna especie de, ¿cómo se podría llamar? No reglas, sino algún canon de cómo se construye un aforismo. En fin, pero digamos, empecemos por la cuestión del oído y ese órgano del conocimiento, ¿no? En la antigüedad, visto como un órgano del conocimiento en la antigüedad. Una imagen que utilizamos para la portada de tu libro, pues corresponde a eso, ¿no? A una descripción del oído, ¿no? Sí, bueno, claro, retomando lo de las civilizaciones antiguas, pues la pregunta o la curiosidad estaba en aquello que no era evidente, ¿no? Que no estaba al alcance de los ojos. Entonces, el oído funcionaba aquí como, diríamos, un órgano que estaba muy vinculado
también en paralelo, ya sea como órgano de conocimiento también, pero también como un órgano de lo divino, digamos, en este caso, ¿no? Ramón Andrés dice, tiene un aforismo que dice, los dioses no se ven, se oyen, ¿no? Y entonces uno se pone a revisar y ni siquiera sin ir, sin retroceder muchos siglos, simplemente quedándose en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay ah, ah, diríamos, señales que nos vinculan a esta relación con el oído, y en este caso con Dios, ¿no? Entonces ya sea el sonido de unas trompetas que anunciaban que era como la voz de Dios, ¿no? Incluso en la música, de Bach, de Johann Sebastian Bach, cuando Bach utiliza en su instrumentación las trompetas y esos instrumentos de viento, es como si fuese la voz de Dios, ¿no? Ya quedó también este significado. Y en Grecia, por ejemplo, el trueno, ¿no? Uh, el tocar una lámina de metal ya anunciaba, en este caso, a Zeus, ¿no? Entonces, ¿y con qué se captaba? Pues con el oído, ¿no? Entonces, el oído funcionaba para, de alguna manera, tratar de explicar o de darse un poco de sentido a aquello que desde siempre hasta ahora que al hombre, al ser humano le ha interesado, que es entender lo intangible, ¿no? Y bueno, y también algo que se puede muy bien vincular con el oído es el aire, ¿no? Porque claro, las vibraciones, ¿no? Y el hecho de que el alma, ¿no? Que los griegos llamaban, bueno, la palabra que se utilizaba en la antigüedad, no precisamente los griegos, era atme, que era aliento, ¿no? Entonces, había muchas vinculaciones con el oído como un órgano para percibir aquello que no se podía entender, no se podía, digamos, definir. Y bueno, también podríamos mencionar aquí el hecho de que muchos músicos en la antigüedad, en la cultura egipcia, fueron ciegos, ¿no? Porque hablaban también de un oído interno, ¿no? Entonces, de alguna manera quizás no distraerse, ¿no? Mm, con la vista, diríamos, no distraerse con la vista y, y centrarnos un poco más en escuchar. Y también, bueno, se decía que Homero también pudo haber sido ciego, ¿no? Y, se tiene esa idea, ¿no? Y recuerdo un aforismo de Nietzsche, hablaba del oído como un órgano del miedo, ¿no? Eso también es muy interesante. Bueno, Nietzsche no menciona sus fuentes, ¿no? ¿Por qué él asocia al oído como un órgano del miedo? Bueno, Nietzsche era un gran conocedor de la cultura griega, de hecho fue filólogo, ¿no? Y quizás conocía una tragedia de Eurípides que creo que se tiene, no está completa, quedó fragmentos de esa tragedia, donde habla de unos centinelas, ¿no? de unos soldados que están en el bosque, están durmiendo, y de pronto escuchan unos chasquidos, unas vibraciones en el suelo, y bueno, y claro, se asustan, y era pues el dios, el semidios Pan, ¿no? Entonces de ahí viene el pánico, el pánicos, que era la palabra que ellos utilizaban, el pánicos, ¿no? Entonces, claro, y aquí el oído funciona como también
un sentido de vigilia, de estar al acecho, ¿no? A veces para el cazador el oído es mucho más importante que la vista, ¿no? Porque está más al tanto de lo que puede hacer la presa, ¿no? No, pues esto bueno, quienes nos estén escuchando, bueno, pues es una parte de las reflexiones que de una manera mucho más contenida, más sintética, nos ofrece Ángelo Medina Lafuente en su libro Pensar con el oído, que como les digo, bueno, pues pronto estará ya disponible en E1 Ediciones para todos los lectores. Eh, creo que algo fundamental para mí es que este es un libro que es para todos los lectores, es decir, no es un libro, evidentemente no es un libro para especialistas, ¿no? Es un libro para el placer de la lectura tal cual, ¿no? Que eso es una de las formas, pues, de qué será, eh, de saber compartir, ¿no? Es decir, yo pienso que las personas que tienen muchos conocimientos, los grandes filósofos, gente como Canetti, por ejemplo, ¿no? Eh, eran capaces o Borges, ¿no? Pensemos en Borges, ¿no? Que eran capaces de poder comunicar algo sumamente complejo a un lector común, ¿no? A un lector común, a un lector interesado, pero que quizá no contaba con las bases de un doctor en filosofía o en fin, ¿no? De un gran académico, ¿no? Sin embargo, esa es una forma de compartir el conocimiento. Y ese es el placer, el placer que da la lectura de un libro como Pensar con el oído, pues es ese, el placer del conocimiento. Eh, creo que además invita a buscar, invita a conocer, invita a, a eso, a encontrar, a seguir algunas de las pistas que se van dejando en el libro, ¿no? Básicamente, y bueno, digamos un poco para cerrar el programa, porque ahí me toca hablar del tiempo, entonces, para no abusar de nuestros escuchas, ¿verdad? Eh, es esa forma de elegir, pues, el aforismo y compartir el placer del conocimiento, ¿no? ¿Cómo ves eso? Claro, bueno, me gusta mucho eso lo que mencionaste, ¿no? No es puede ser, puede a simple vista quizás el lector pueda concluir o simplemente hojeando quizás que se trate de un libro especializado, ¿no? Porque claro, se menciona no solamente a filósofos, también hay bases de literatura, se menciona algún músico, incluso músicos que quizás no sean un tanto desconocidos, ¿no? Claro, se menciona a Johann Sebastian Bach, pero también se menciona a un compositor un poco anterior a él, que incluso Bach copió algunas de sus obras a mano cuando tenía 13, 15 años, que es Johann Jakob Froberger. Entonces también el lector, bueno, dirá que es un libro así un tanto especializado para lectores que requieran, diríamos, una base, pero en el fondo, y me gusta como lo describiste, que es un libro en que pueden acceder músicos, filósofos, literatos, simplemente lectores, ¿no? Que es lo que nos interesa, lectores, ¿no? Y, y esa fue también la intención, por eso en mis lecturas no están solamente los clásicos de la filosofía, también puede estar la impresión, una imagen de una obra, también puede estar al lado una novela, un libro de poemas, y eso es lo que me ayudó y
bueno, y también me gusta mucho un poco, no con la intención de abarcar, ¿no? No o esta intención de expandir, sino simplemente todo lo contrario, ahondar, ¿no? Que es lo que quizás lo que nos falta mucho hoy en día, ¿no? Darle mucho más sentido a la profundidad, ¿no? A veces hay un discurso un tanto muy alejado de esto, ¿no? Claro, está lleno es un discurso muy lleno de tecnicismos, de academicismos, y que un buen lector de ahí, de ese tipo de discursos, pueda extraer poco o nada quizás, ¿no? Entonces también va en contra, resiste a este academicismo muy superficial y lleno de, de, de tecnicismos, ¿no? Y, y este libro tiene un tanto de querer acercar el pensamiento, ¿no? Retomando un poco lo que decía, que la filosofía no es aquí una... Ya, tendríamos que quitarnos un poco la idea de que es un campo especializado de, de la universidad y demás, sino que está más conectado a un verbo. Claro, sería el filosofar, pero no nos quedaríamos mejor con el pensar, ¿no? Y el pensar es propio del ser humano, y eso es lo que más nos interesa. Entonces, de esta forma es que el libro quiere llegar un poco más al lector sin necesidad de clasificarlo, ¿no? Bien, pues te agradezco mucho, Ángelo, que nos hayas eh, este, compartido pues esto con nosotros, ¿no? No queda más que pues invitar a las personas a que busquen tu libro en E1 Ediciones. En un par de semanas ya con toda seguridad ustedes van a tener forma de, de adquirir este libro. Ya trataremos de divulgarlo más ampliamente. Por lo pronto, bueno, pues yo creo que esta charla nos puede llevar a él. Y pues Ángelo, pues muchas gracias y pues nos vemos en la próxima. Espero, no sé si te quedó algo más por añadir, pero pues eh, te agradezco mucho esta participación. No, Juan José, al contrario, estoy muy agradecido por la confianza, eh, además el hecho de que sea mi primer libro, muy agradecido contigo, con EUN Ediciones por, por darle pie a la publicación de este libro, a la invitación acá al librero. Entonces, recuerdo que a un pintor boliviano, Ricardo Pérez Alcalá, que vivió mucho tiempo en México en la década de los 80, 90, decía que México es un país generoso, ¿no? Y bueno, y me quedo un poco con eso, ¿no? Y entonces el agradecido soy yo, ¿no? Y bueno, y un pequeño punto aquí, ¿no? En el idioma alemán, denken es el verbo que se utiliza para la palabra pensar, y danke, que es agradecer, ¿no? Entonces, pues el pensamiento lleva mucho de agradecimiento, ¿no? Pensamos agradeciendo de alguna manera, ¿no? Muy bien. Pues bueno, pues gracias a Ángelo y nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Hasta pronto.